el sistema de recompensa. Ver esto a esta hora debe ser terrible, ¿no? Pero este niño está disfrutando algo que parece ser, no sé qué es, pero es carne, me parece, ¿no? Está comiendo, disfruta. Esta es una experiencia gratificante. Si nosotros quisiéramos ver neurobiológicamente qué pasa en su cerebro, lo que pasa es que hay una marea de dopamina. Hay una gran marea de dopamina en el cerebro de este niño, por eso está disfrutando de lo que está comiendo. Esos estados de felicidad, de alegría, también están vinculados a la dopamina. No sé si a alguien se le ha ocurrido alguna vez hacer el puente, no se me ocurría. ¿Qué ha hecho? No, pero varía. No sé, me parece. Y eso que yo he hecho paracaidismo, pero esta cosa me parece terrible. Eso me parece terrible. No hay manubrio para jalar. Pero aquellos que lo han hecho o lo hacen dicen que es una experiencia muy gratificante. Muy, lo que decimos de adrenalina, diríamos de dopamina. Esos estados de bienestar que ocurren al comer algo rico, esos estados de felicidad que podemos tener, ¿no es cierto? O esas experiencias extremas, tienen algo de parecido con otro tipo de experiencias, que son las experiencias espirituales o religiosas, que también tienen como base neurobiológica la dopamina. Esos son cerebros de personas que hacen una práctica religiosa, ya sea meditación, oración, repetición, rezo, lo que fuera, en la activación de los núcleos dopaminérgicos. Entonces los estados de alta satisfacción o de placenteros también se deben parecer a los estados placenteros que ocurren en las prácticas religiosas o espirituales. Esta es una práctica religiosa que le llaman descanso en el espíritu, ¿cierto? Efusión en el espíritu, en el cual las personas experimentan ciertos estados de éxtasis. Eso es, son estados de éxtasis, y que están vinculados específicamente con niveles de dopaminérgicos extremos. Es una práctica muy similar, pero ya dentro de las corrientes pentecostales, ¿no? En las cuales también hay estas experiencias de trance, digamos, de trance que pueden ocurrir bajo estas circunstancias. Experiencias similares se ven también en prácticas religiosas no cristianas. En el Islam existe una forma de repetición o de rezo en el cual se han visto altos niveles de dopamina en este tipo de prácticas que hacen los imanes del Islam. En el judaísmo también existen formas prácticas de gozo y alegría vinculadas a la dopamina, ¿no? Están vinculadas también a la repetición, siempre a la repetición, ¿no? Dice Java Benush, solo dice canten y alegren, solo dice eso. Entonces la repetición es la que produce esos niveles altos de dopamina. Entonces la dopamina está vinculada a la gratificación, ¿verdad? Vamos a ver estos niños. Yo quiero que lo vean con mucho detalle. Escuchen.
Los que han estado atentos han visto y les ha arrancado una sonrisa, han tenido una experiencia dopaminérgica, porque también es contagioso, digamos, las experiencias dopaminérgicas gratificantes son contagiosas. Si yo veo a una persona que se ríe, se carcajea, o voy a un lugar donde hay alegría y hay mucha sensación de placer, pues también me voy a contagiar de esas sensaciones. El ser humano es social porque tiene dopamina, usa dopamina, no es como los reptiles, que usan muy poca dopamina. ¿De acuerdo? Somos seres sociales, por eso necesitamos ese contagio de la vida social. Cuando hablamos de la recompensa, hablamos de un núcleo importante que es el núcleo accumbens, del cual poco nos acordamos, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan en anatomía del núcleo accumbens? El nombre por lo menos les suena, ¿no? Sí suena, ¿no? El núcleo accumbens. Pero si les pedimos anatómicamente busquen el núcleo accumbens, es muy difícil. Es más, no creo que les hayan tomado porque es tan chiquito que no cabe en el alfiler, en lo que le ponen ahí en los preparados, no cabe. Es tan chiquito este núcleo, pero sí es muy importante este núcleo porque es el núcleo justamente de la recompensa. ¿Dónde está este núcleo? ¿No? Si nosotros vamos disecando imaginariamente nuestro cerebro, lo vamos a encontrar en la parte central, en el cerebro. Ahí más o menos por delante de la cabeza del núcleo caudado, ¿no? Aproximadamente muy cerca del tálamo óptico, del núcleo caudado, del núcleo lenticular, y son dos núcleos accumbens muy pequeñitos, tan pequeñitos, más pequeñitos que la cabecita de un alfiler, pero están ahí y son muy importantes estos núcleos accumbens. La otra estructura anatómica que tenemos que tomar en cuenta para hablar de recompensa es el hipocampo, del cual ya hemos hablado. El hipocampo que tiene que ver con la memoria emocional, con los afectos, con las emociones en general. Ese es el hipocampo. No se escucha mucho. En el hipocampo están concretamente todas nuestras experiencias afectivas. Si hemos tenido nuestra primera experiencia sentimental, amorosa, pues queda guardada en el hipocampo y nunca se va a borrar. Las mujeres, su primer hijo o sus hijos, porque no es solo el primero, sus hijos también esa experiencia la van a guardar en su hipocampo. Ahí está la memoria emocional de todas las personas. Este hipocampo recibe aferencias importantes del núcleo accumbens. ¿De acuerdo? El núcleo accumbens, y el núcleo accumbens es un núcleo que tiene íntima conexión con la amígdala cerebral, de la cual también hablamos anteriormente, del área tegmental ventral de la dopamina, justamente que produce la dopamina, ¿no? La sustancia reticular y la corteza frontal. Entonces, es todo un sistema que se va a ir conectando entre núcleo accumbens, hipocampo, corteza prefrontal, amígdala cerebral, área tegmental ventral. Recordemos que dopamina es un neurotransmisor que se libera en el espacio sináptico. Hay varios tipos de receptores, hemos visto hace rato el D2, pero también hay un D1, hay un D3. Y que, igual que la serotonina, tiene un recaptador. No es como el transportador de la serotonina, es algo parecido, pero tiene un recaptador de dopamina. La dopamina no está libre en el espacio sináptico. Actúa y luego tiene que ser nuevamente reintroducido a la neurona presináptica. Ese siempre es el destino de los neurotransmisores sinápticos. Bueno. Las distintas experiencias que hay con cualquier sustancia, cualquiera de estas sustancias, ¿sí?, nos hace entender que, por ejemplo, en el caso de cocaína lo que va a hacer es bloquear la recaptación, de dopamina, estos receptores.
Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir que va a haber mucha cantidad de dopamina en el espacio sináptico. Por lo tanto, la experiencia es altísimamente gratificante. La experiencia es altamente gratificante. Pero, ojo, no es que el que consume cocaína y ya se siente placentero. Tiene que estar haciendo algo paralelamente, ya sea bebiendo, en un entorno social, en una fiesta, haciendo deporte, lo que sea, algo que sea gratificante, lo va a potenciar a mil. Eso es lo que hace la cocaína cuando bloquea la recaptación de dopamina y entonces produce cantidades y concentraciones de dopamina en el espacio sináptico muy importantes. Fíjense cómo el comer, ¿se acuerdan cuando vimos al principio al niño que comía? ¿No es cierto? En términos de porcentaje de dopamina, el comer más o menos nos eleva 50% de dopamina. Comer, me refiero a comer rico, así como ese niño, ¿cierto? Comer algo rico, o comer en buena compañía, no la salchipapa de bonito, no. Comer en buena compañía, ¿no es cierto? Disfrutar, estar sentados con alguien en particular, nos va a producir aproximadamente un 50% más de dopamina en una concentración sináptica. Fíjense cómo la intimidad, ¿no es cierto? La intimidad, el sexo, puede elevar hasta un 100% la concentración de dopamina. No estoy queriendo decir con esto que ya no coman y solo tengan sexo, por si acaso, ¿cierto? Pero es cierto que la actividad sexual produce grandes cantidades de dopamina, pero eleva hasta un 200%. Fíjense el caso de las anfetaminas, 1000%. El caso de la nicotina. La nicotina puede producir más concentración de dopamina que el sexo. La cocaína, si bien es cierto, no llega a los niveles de las anfetaminas, pero sí es mucho más sostenido. No es un pico de placer, sino es un periodo más largo de placer. ¿Cierto? En el caso de los morfínicos, también dependiendo de las concentraciones de los morfínicos, podemos tener hasta 200% de sensación placentera, y en cuanto al tiempo de respuesta placentera también es mucho más largo. Por eso es que son más adictivos los cocaínicos y los morfínicos, que producen esos estados largos. Es por eso que cuando una persona está acostumbrada a cualquiera de estos niveles, todos los cocaína, morfina, a estos niveles de dopamina, esta concentración de dopamina, es difícil reemplazar por otra cosa. Por eso es que el paciente adicto es muy difícil que le digamos, deja la cocaína, haz deporte, porque el deporte nunca le va a dar estas concentraciones. Deja la cocaína, dedícate a tu pareja, ¿no? Ten sexo, viaja, porque no le va a llevar a estos niveles. Por eso es que es bien difícil la deshabituación de ese tipo de drogas, porque hay que competir con algo que es muy difícil de competir en cuanto a términos de dopamina y concentración. ¿Qué pasa con el inicio temprano del consumo de sustancias? Recordemos que el cerebro humano va a terminar de madurar, va a terminar su maduración aproximadamente a los 20, en las mujeres antes, 22 años, 20 años, más o menos. En los varones, después de los 23 años. Entonces, es cierto que los varones somos más inmaduros, sobre todo en ese rango de edad. Entonces, si usted a su enamorado de 22 años le dice, eres un inmaduro, está diciendo la verdad. ¿Verdad? Está diciendo la verdad. ¿Qué ocurre si nosotros excedimos la concentración de dopamina en un cerebro que todavía no ha terminado de madurar? Quiere decir que ese cerebro se acostumbra a esas concentraciones de dopamina, las cuales de forma natural no las va a conseguir.
Por eso es que es grave el uso de sustancias, sobre todo las altamente dopaminérgicas, antes de los 22 años. Y ese es uno de los factores por los cuales decimos, ¿el paciente se va a curar o no se va a curar? Un paciente cocainómano de 18 años nunca se va a curar. A diferencia de alguien que inicia después de los 30, que sí tiene una chance de que lo podamos sacar. Porque el cerebro en algún momento, ya en el periodo de maduración, supo cómo es vivir con niveles de 100, 150% de dopamina. A diferencia de un cerebro que maduró creyendo que la cantidad de dopamina tenía que ser 300, 400 en concentración sináptica. Es mucho más difícil. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Preguntas? Es cierto que algunos cerebros pueden venir ya con una predisposición a necesidades altas de dopamina desde el nacimiento. Y eso es porque tal vez en la vida fetal ha estado expuesto a sustancias, como lo que hemos visto. Entonces, el feto reacciona a la presencia de cocaína, de alcohol, produciendo más o menos lo que estamos viendo. ¿De acuerdo? Entonces, es verdad que algunas personas pueden nacer ya con ese problema. Y eso es muy complicado, porque son personas que van a tener problemas desde muy pequeños. Desde muy niños van a tener problemas. Por eso que la madre debe evitar cualquier tipo de sustancias durante la gestación. Cualquier tipo de sustancias durante la gestación. Nadie se hace adicto así nomás. No es algo que uno pueda decir, vamos a hacernos adictos. Es como si yo le dijera, vamos a hacer un experimento. ¿Ya? Nos vamos a tirar una encerrona de un mes. Todos los días vamos a chupar. Todos los días. Un mes. Termina el mes, nos hicimos muy amigos, pero ¿cuántos seguirán bebiendo? ¿Y cuántos dirán, ya, suficiente, ya se acabó, solo era un experimento? Dice la proporción que aproximadamente el 1% seguirá bebiendo. O sea, por eso decía, no es que todos se van a hacer adictos. Existen ciertas condiciones para eso. Entonces existe lo que llamamos el consumo experimental. Todos, por ejemplo, habrán tenido, la mayoría, ¿no?, han tenido la experiencia del consumo experimental de alcohol, alguna vez. Muchos lo podemos haber tenido en la adolescencia, algunos en la niñez, el consumo experimental. Hablamos de consumo experimental, no el probar, sino la embriaguez producto del consumo. La primera borrachera, digamos. Si se repite a partir de la segunda borrachera en adelante, se llama uso de la sustancia. Y que en toda sustancia ya es peligroso. No deja, de acuerdo a los términos técnicos, no dejaría de ser peligroso. En ningún momento deja de ser peligroso el alcohol, en ningún momento deja de ser peligroso la cocaína, en ningún momento. Y hablamos de abuso de sustancias cuando aparece la tolerancia. Quiere decir que necesito más concentración de la sustancia para experimentar la misma sensación dopaminérgica. Bueno, a eso se llama tolerancia. Y entonces, cuando empezamos a experimentar la tolerancia, hablamos del abuso de sustancias. Y finalmente, la dependencia, en el cual, además de la tolerancia, va a aparecer el fenómeno del síndrome de abstinencia. Quiere decir que en los periodos en que no consumo la sustancia,
va a estar ansioso, angustiado, diaforético, taquicárdico, con disociaciones, etc. Decíamos que puede existir una predisposición genética para tener ese 1% de probabilidad de volverse alcohólico después de una encerrona de un mes. Solo el 1%. ¿De acuerdo? Entonces, si nos encerramos 100 personas, es posible que solo una continúe bebiendo después del experimento. Eso quiere decir. Y esa persona es posible que tenga cierta predisposición genética para eso. Además están los factores psicosociales, ¿no? Si salgo del experimento de un mes de encerrona bebiendo y llego a la casa y justo es el cargo de mi familia, ¿no? Todos los días tal vez va a seguirla, eso es un factor psicosocial que además empuja, predispone a seguir consumiendo. Luego aparecen las consecuencias ya somáticas, médicas, del consumo de sustancias, el daño cerebral, específicamente en un área que vamos a ver que es el área frontal. Voy a pasar por esto porque ya lo expliqué. La intoxicación a una sustancia se puede dar en cualquier momento. Puede dar una persona que ha tenido consumo experimental, uso de sustancias, abuso, ya está en dependencia, pero nunca se intoxicó propiamente. Cuando hablamos de intoxicación es la pérdida de las funciones ejecutivas del ser humano, alteración de la percepción, memoria, concentración, de la motórica, de todo lo que hemos visto en la psicopatología, a eso llamamos intoxicación por una sustancia. Fíjense, de esta lista, ¿cuáles de ellos no producen intoxicación? Nicotina. Es cierto, nadie se va a intoxicar, o sea, nadie va a producir, no entendiendo la intoxicación biológica, ¿no? La oxidación biológica, no entendiendo eso, sino decía la alteración de las funciones del ser humano, percepción, memoria, pensamiento. Nicotina no lo produce, ¿verdad? Nadie se embriaga con nicotina. A lo mucho que pasa, me da vuelta la cabeza, ¿no? Siento que peso menos, pero nada más. Hasta eso no produce la nicotina. Cuando hablamos de síndrome de abstinencia, recuerden que el síndrome de abstinencia es el fenómeno en el cual la persona deja de consumir la sustancia y hace un cuadro ansioso con muchas somatizaciones. Curiosamente, de todos estos, ¿cuáles no producen síndrome de abstinencia? Cannabis. Por eso es que en muchos países se ha legalizado. Porque se entiende que al no producir síndrome de abstinencia, no completaría el criterio para decir que produce dependencia. Porque para decir dependencia tiene que haber tolerancia y síndrome de abstinencia. ¿De acuerdo? Había que hablar de esto. Los otros son los alucinógenos tipo hongos, inhalantes, ¿de acuerdo? No producen síndrome de abstinencia. Los que inhalan terocal no tienen que inhalar cada vez más terocal. La fenciclidina tampoco produce síndrome de abstinencia. Dependencia. ¿Cuál de todos estos no produce dependencia? La cafeína. La cafeína sí produce, fíjense, produce intoxicación, produce síndrome de abstinencia, cafeína, pero no produce ni abuso ni dependencia. Pero los que son cafeteros, sí, el día que no toman su café, sienten, ¿cierto? Se sienten, toman un café. Ese es un síndrome de abstinencia, leve, no es tampoco algo grave, pero sí es un síndrome de abstinencia. Entonces, las sustancias son denominadamente peligrosas aquellas que van a producir dependencia propiamente. Dependencia. Y para que haya dependencia tiene que haber tolerancia, tiene que haber síndrome de abstinencia. ¿Cuál es el grado?
Criterios diagnósticos. Para las sustancias, en cuanto al diagnóstico de uso de sustancia. Deterioros se clasifican en el deterioro del control, deterioro social, el riesgo o consumo de riesgo y aspectos farmacológicos. Lo más fácil, aspectos farmacológicos. La sustancia debe producir tolerancia y abstinencia. ¿Cómo sé eso de la sustancia? Me tengo que fijar el cuadrito. Si produce tolerancia y abstinencia. En cuanto a los criterios de control, utilizar la mayor cantidad durante más tiempo de lo inicialmente pretendido. No está dando un criterio determinado, pero si uno dice, voy a ir y me voy a tomar solo una cerveza y me voy. Estoy en el lugar, me termino la primera cerveza y no puedo parar. Voy a la segunda y de repente a una tercera. Ese sería un criterio, el primer criterio. La incapacidad de detenerse. También se llama incapacidad de detenerse. 2. Deseo persistente o esfuerzos infructuosos para reducir o controlar el consumo. Una persona que ya bebe, y de pronto dice, no, a partir de ahora solo voy a beber una cervecita nada más. La otra ya no lo voy a tomar. Y no puede tomar. Ese sería el segundo criterio. En cuanto al tiempo de actividades relacionadas con la sustancia, o sea, a ver, que te des una borrachera de una noche, o que pases al día siguiente y la sigas, que te quedes dormido 2 horas, despiertes y sigas tomando a la siguiente noche, y así, y llegas a 3 noches consecutivas de esa manera. Ese es más alcohólico que el que bebe todos los días, pero se va a dormir a la misma hora. Por eso cuando dice gran cantidad de tiempo en actividades relacionadas con la sustancia, no importa si es el borracho consciente, ¿no?, que bebe después de clase y al día siguiente va a su clase, pero ha bebido, o aquel que bebe y no va a clase, no va a su casa 3 días. Lo que se tiene que contabilizar es el tiempo. ¿Cuánto tiempo ha invertido? Ha invertido 48 horas esta semana en beber. El otro, el consciente, también ha invertido 48 horas, pero ha ido a clases. Es lo mismo. Es lo mismo. Nos habla del tiempo. El ansia de consumo o deseo impulsivo irrefrenable es el síndrome de abstinencia. Pero eso es el cráneo, el deseo irrefrenable de poder beber. El deterioro social, incumplimiento de obligaciones, problemas sociales o interpersonales relacionados a las sustancias, violencia, robo, estafas vinculadas al consumo. Abandono de actividades importantes de la vida también. El consumo de riesgo es seguir consumiendo a pesar del riesgo físico. Si te han dicho que ya tienes hígado graso, y te han dicho que no bebas, sigue bebiendo, también es un criterio. Y problemas físicos o psicológicos relacionados con el consumo. Si el beber te pone agresivo y tienes problemas de violencia, ya tienes 2 denuncias por pegarle a tu pareja, borracho, entonces no puedes parar, entonces cumples criterio para esto. Dice que debemos cumplir, para hablar de dependencia, los 2 criterios farmacológicos y uno por lo menos de los otros. Para hablar de dependencia de la sustancia. Para hablar de uso de sustancia, uno por lo menos de farmacológico y uno de cualquiera de los otros. Esos son los criterios diagnósticos de uso y dependencia. ¿Preguntas?
tratamiento. En el tema de las adicciones, hablamos de un proceso terapéutico porque es muy poco probable que un paciente venga y diga: doctorita, tengo un problema, soy alcohólico, necesito tratamiento. Eso es lo más raro que pueda existir. Ha pasado una vez, pero es rarísimo. Por lo general es la familia la que nos busca, o busca al médico, o la pareja, o los hijos, todos los que vayamos. Entonces, lo primero que tenemos que tener como estrategia es la captación del paciente. O sea, ¿cómo hacemos para que el paciente venga a recibir tratamiento? Porque para los efectos, el paciente está en una negación o una minimización, no pasa nada, los exagerados son los demás, son unos cucufatos, no entienden mi vida, yo soy un exitoso, me envidian porque tengo muchos amigos, porque me invitan. Entonces, hay una negación, una distorsión de la realidad. Entonces, hay que captar, hay que lograr que venga con nosotros. Para la captación, podría ser simplemente presión familiar. La familia lo trae a la fuerza de consulta, una camisa farmacológica. ¿Cómo es una camisa farmacológica? Bueno, ustedes van a ser médicos, tienen que saber esto, pero no se debe divulgar. El paciente adicto, sobre todo el paciente alcohólico, sobre todo el alcohólico, le teme no a la mamá, no al papá que lo puede agarrar a patadas, ni a la esposa, ni al jefe, ni al trabajo, no le teme. El alcohólico, que ya está en independencia, le teme a no poder beber. Ese es su mayor temor, no poder seguir bebiendo. Entonces, ¿han escuchado ustedes hablar de los diablos azules? ¿Sí? La perseguidora, la sensación paranoide que tiene el paciente, ¿no? Las sensaciones corporales, la tensión muscular, porque son síntomas de intoxicación alcohólica. Son síntomas de intoxicación. Entonces, la intoxicación alcohólica hace que el alcohólico no pueda beber, pues, porque si sigue bebiendo eso empeora. Los alcohólicos saben que eso es feo y le temen por eso. Entonces, una forma de que nosotros podamos hacer de que el paciente venga a nosotros es que tenga una intoxicación alcohólica. Nos vamos a sentar a ver cuándo le da esto, o le vamos a dar más trago para que se intoxique de una vez y venga. No, podemos usar algún artificio farmacológico. Un artificio farmacológico tan simple como el haloperidol, pero el haloperidol en gotas, tiene presentación de 2 milígramos. Entonces, este haloperidol, no por algo, hay una presentación de haloperidol en gotas, que curiosamente, el aldol es la presentación en gotas, ¿verdad? Que curiosamente este aldol no tiene color, no tiene olor, no tiene sabor. Usted pone las gotas en agua y no se siente, porque es para esto, es para hacer lo que se llama una camisa farmacológica. Entonces le decimos a la mamá o a la esposa, le va a dar esto en agua, en mate, en el yogur, lo que tomen, en jugo, lo que sea, le va a ir dando. Se le da progresivamente, se empieza de 2 gotas, 4 gotas, 5 gotas, a cualquier hora del día. Contar que más o menos cuando esté a las 10 gotas, a las 12 gotas por día, va a empezar a tener la perseguidora. Se siente perseguido, asustado, temeroso, no sale de su cuarto. Va a empezar a tener temblor. Acuérdense que el haloperidol es un D2, ¿no es cierto? Y produce parkinsonismo. Va a empezar a tener parkinsonismo. En una persona que no está psicótica, un D2, un dopaminérgico, hace el efecto compensatorio, empieza a tener alucinaciones. Todo lo que se parece a la perseguidora y a los diablos azules, a lo que le teme el alcohol. Entonces, esta es otra forma de poder captarlo sin que él sepa. Pero tiene que ser encubierto, ¿sí?
que el paciente sea. Tiene que ser una alianza estricta con el familiar más cercano. Y muchas veces hay que decir, este es un secreto entre ustedes, si es la mamá y la esposa, es un secreto entre ustedes y yo. Ni aunque esté sano, cuando se sale nunca le deben decir que le habla esto, para que venga. Entonces tiene que ser encubierto y tiene que ser en secreto. O lo sedamos, pues, lo sedamos con una benzodiazepina a dosis altas y lo traemos a la fuerza para que reciba tratamiento. Los voluntarios que vienen a buscar son los más raros, o porque el paciente tocó fondo. Tocó fondo es porque ya en la casa dijeron, mira, ya olvídate, te vamos a desterrar, ya no sirves para ser hijo de esta casa, te vas. Entonces en esas circunstancias dicen, no, está bien, perdónenme, voy a hacer todo lo que ustedes digan, voy a ir a recibir tratamiento, bien, por un tiempo. Pero bueno, es otra forma de que vengan también. O por mandato judicial, porque de borracho pegó a alguien y el juez dijo, usted tiene que recibir tratamiento, si no lo llevo a la cárcel. Entonces, son las razones por las cuales está esa es la primera etapa, la captación del paciente. Ahí está lo que les dije del haloperidol. Pero tenemos que hacer un diagnóstico que debe comprender una evaluación clínica integral, laboratorio de imágenes, función hepática, es importante saber cómo está, sangre, pruebas inmunológicas, toxicológicas rápidas, porque puede ser policonsumidor, ¿no es cierto? Una tomografía en el caso de que haya habido otras complicaciones, el borracho se cae, el borracho se tequea, y no sabemos que si es su borrachera o es el tequio, ¿no? Entonces, a veces es necesario ecografías, la evaluación de la lateralidad motora y la lateralidad cerebral, exámenes psicométricos, de personalidad, de organicidad, ansiedad, depresión, pero eso también va. Y una evaluación sistémica familiar, porque muchas veces las familias son las que, de alguna manera, permiten el consumo. ¿De acuerdo? Permiten el consumo. Yo conozco familias que le dan plata para que vayan a emborracharse porque les amenazan con que va a pegarles. Es una forma de permitir. Conozco otras familias que le dicen, haz de tu vida lo que quieras, a mí no me interesa. Esa es una forma de permitir también. Entonces, hay que evaluar qué tipo de familia y qué tipo de compromiso existe en la familia para el tratamiento de la vida. Pruebas rápidas, existen muchas pruebas, inclusive pruebas que uno puede tener en el consultorio para poder determinar el consumo de sustancias, principalmente cocaína, THC, cannabis, marihuana, y otras sustancias, benzodiazepinas, etcétera, etcétera. Que puede ser en orina, que puede ser en sangre. El paciente que está agudo, el paciente que ha salido de su borrachera, apenas está en su resaca y empieza con un cuadro psicótico, lo tratan como un cuadro agudo psicótico. ¿De acuerdo? Así de simple. El paciente que está haciendo un síndrome de abstinencia, hay que sedarlo, ya sea con benzodiazepinas o neurolépticos. Cuando digo neurolépticos hablo de antipsicóticos, ¿cierto? ¿Cuál usaría? Haloperidol. De primera, acuérdense que los de primera generación tienen el receptor H. El H1 es el que les hace dormir. El H1. En cambio, las benzodiazepinas son GABAérgicos. Entonces, la combinación de ambos va bien, porque va a dormirse por el H1 y por el GABAérgico. Estabilizadores de membrana. Es importante usar el estabilizador de membrana. Yo recomiendo usar el ácido valproico o el valproato de sodio a dosis altas, 1500 por día más o menos. ¿Por qué? Porque va a evitar el síndrome de abstinencia y va a evitar el craving, el deseo de volver a beber.
valproato de sodio a dosis altas está bien. El topiramato como mantenimiento puede ser. Y protectores neuronales, tiamina, piridoxina, ¿no? A dosis altas. A dosis altas. Existen fármacos denominados inhibidores de apetencia, pero estos son ya de mantenimiento, no sirven para el cuadro agudo. Para el cuadro agudo, lo que está acá. Esto de mantenimiento, y es de manejo del psiquiatra, ¿no? La nalerona, la naltrexona, la naloxona. En nuestro país solo hay naltrexona. En nuestro país solo hay naltrexona. O el topiramato, que también allá lo hemos visto, que puede ayudar en algo. Sí, ya son medicamentos muy delicados y que inhiben completamente el núcleo anterior de la amígdala. Por lo tanto, el núcleo accumbens, inhiben bloquear completamente. Entonces, la persona pierde la capacidad de sentir placer bebiendo o consumiendo cocaína o lo que fuera. Pero como es el núcleo accumbens, también pierde la capacidad de sentir placer en comer, en la sexualidad, en otras cosas. O sea, lo anulamos completamente. Por eso es un medicamento muy delicado que hay que saberlo manejar, hay que dosificar para poder. Pero es un extremo, es una forma de tratamiento. Si bien es cierto, las benzodiazepinas van a usarse con éxito en el paciente alcohólico, no es una solución y a veces puede ser un problema. Porque el mismo receptor benzodiazepínico tipo 1, a nivel de la membrana del hipocampo, es el mismo receptor para el alcohol. ¿Ya? El alcohol usa el receptor benzodiazepínico tipo 1. Ahí es donde actúa. Por eso es que habrán visto que muchos alcohólicos curan la cabeza tomándose una cerveza y 2 diazepanes, que en realidad no está curando nada, está prolongando, nada más que sin borrachera, pero sí utilizando una benzodiazepina a altas dosis para aparentemente curar la cabeza, sino mantener y evitar el síndrome de abstinencia. Eso es lo que hace el alcohólico cuando cura la cabeza tomándose diazepam, clonazepam, omeprazol. Está actuando sobre el mismo, está prolongando nada más. Entonces, nosotros podemos usar benzodiazepinas en el paciente alcohólico y el que no puede parar de consumir, sí. Pero no quiere decir que le vamos a dejar en mantenimiento. Se usa dosis altas. Por vía oral, no usen parenteral. Por vía oral, clonazepam 2 miligramos, 3 miligramos. Por vía oral, cuando el borracho no puede dejar de beber, sí, lo controlan hasta que pare el consumo, ¿no? Con benzodiazepinas. Entonces, por eso es que usamos a veces las benzodiazepinas. Existen otro tipo de benzodiazepinas que son las benzodiazepinas tipo 2, que actúan sobre el receptor benzodiazepínico tipo 2, que producen relajación muscular, también tienen efecto anticonvulsivante y también pueden producir dependencia, ¿no? Y también servir en el tratamiento agudo del borracho, el tipo 1 y el tipo 2. Hemos hablado de las vitaminas. El topiramato es más de uso de la especialidad, no lo usan ustedes. La naltrexona tampoco usan ustedes, solo deben saber que existe. ¿Alguna pregunta? Borrachos siempre les van a traer a la guardia. Siempre les van a traer borrachos. Entonces, pónganle su suero con vitaminas. Le pueden agregar benzodiazepina si es que ustedes ven que es un borracho que no para de beber, pueden agregar una ampollita de diazepam es suficiente, no es como el psicótico que le ponen 4, una o 2 suficiente, un goteo, un frasco al cual le ponen tiamina, piridoxina, nosotros preparan ese coctelito ahí y suficiente con eso. Y por otro lado le ponen dextrosa y ya está. En 6 horas va a estar bien. Les va a agradecer, va a decir que nunca más voy a beber, se lo prometo y se lo juro,
Y la próxima semana estará regresando para la investigación. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta acá? Hemos tenido una pausa muy larga en las clases, ¿no? Algunas por las que yo no he venido y otras porque ustedes no han venido. Entonces, por lo tanto, la próxima semana todavía vamos a clase. A mí nos faltan trastornos de personalidad y trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, la próxima semana tenemos clase y después recién programamos el examen. Bueno, ¿listo, chicos? Dejamos. Por favor.